En Central FM, la entrevista. En Central FM, equilibrio. Hay una infinidad de mexicanos que se ponen en contacto con nosotros y que nos dicen, yo como ciudadano, ¿qué hago por mi país? Y es una pregunta que es muy válida. Yo siento que en México todos queremos hacer algo por México, pero hace falta, digamos, un liderazgo que nos guíe por dónde. Esa es la verdad. Mucha gente quiere hacer, pero no saben dónde y cómo quiere hacer algo. Pero hay ejemplos ciudadanos que son incansables y uno de ellos lo tengo en la línea. Es Gilberto Lozano, él es presidente del Congreso Nacional Ciudadano y logró con este congreso elevar hasta la Suprema Corte de Justicia en La Haya un expediente que La Haya toma y abre e investiga sobre el desempeño del presidente entonces, y digo entonces porque se me hace que allá hay un juicio de valor importante. Siendo presidente de México, fue denunciado ante La Haya por el Congreso Nacional Ciudadano, el presidente Peña Nieto, y hoy le pregunto a Gilberto si esta nueva investigación que se abre en el Departamento de Estado norteamericano y en la Securities and Exchange Commission pudiera, si bien no engrosar el expediente abierto el año pasado, sino tal vez el documentar la corrupción sistemática que se seguía en el sexenio anterior y que hoy aparentemente el presidente en funciones parece perdonar aunque no olvide. Gilberto, siempre es importante escuchar tu voz. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Pedro, y un saludo a todos tus radioescuchas. Pues bien, como tú lo mencionas, Pedro, sí creemos que abone, definitivamente que abone a la situación que se está generando en esta investigación previa que está haciendo la Corte Internacional Penal de La Haya. Porque recordarás que fueron dos principales capítulos que formaban el contenido de la denuncia. Por un lado, pues los crímenes de lesa humanidad, Tanguato, Ostula, La Playa, Patzingán, Chistlán y Ayotzinapa. Y en la parte que se refería a corrupción sistematizada, que de alguna manera ayudan a perfilar la tipificación criminal que tiene Peña Nieto, estaba lo de Odebrecht, lo de OHL, y sin duda, pues esto que está ocurriendo en Fertinal, antes Fertimex, pues ya aceptó Mark Dillon, el fiscal internacional, que le mandáramos la documentación, estimado Pedro. Yo te diría que la jurisdicción, es importante que lo escuche la gente que te está siguiendo, que no necesariamente la jurisdicción de la Corte Internacional Penal ataca este tipo de delitos, vamos a llamarle mercantiles. Sin embargo, a ellos les ayuda a tipificar el perfil criminal que tiene la persona que están analizando. Entonces, sí estamos ya este día debemos de estar enviando la documentación, Pedro, para que el fiscal que está asumiendo la responsabilidad de esta averiguación previa, junto con su equipo de trabajo, tome nota de lo que la SEC en Estados Unidos y el Departamento o la Corte de Estados Unidos están haciendo con motivo de esta denuncia, que debemos decirlo, Pedro, para los ciudadanos debe ser muy sintomático que este tipo de criminales o presuntos criminales primero se destapen en los Estados Unidos que aquí en México, Pedro. Sí, eso es, fíjate, es algo que tú apuntas que ayer me tenía indignado y creo que es una tónica, ¿no?, que seguimos constantemente cuando nos damos cuenta de que lo que no se desahoga en México y pasa en México acaba desahogándose en terceros países, o si no es en España, acaba siendo en Estados Unidos, y si no se acaba ventilando en Francia o en el Reino Unido, pero aquí en México parecía, bueno, hoy, si te pones a ver el media en lo general, prácticamente nadie habla de
esta investigación abierta que se tiene sobre el caso de Fertinal y sobre de lo primero que originó todo esto, que fue el caso de agronitrogenados de Veracruz, con Alonso Ancira, con Ricardo Salinas, y Emilio Lozoya, con Máximo Fabio Covarrubias, que tú conoces. En fin, estamos hablando de un esquema en donde, fíjate, ¿dónde está Luis Videgaray, Gilberto? No, sí. Exactamente, ¿dónde está todo ese grupo? Pero bueno, vamos a pensar que esos son cómplices. Yo te pregunto, ¿dónde está Carlos Ursúa? ¿Dónde está ese señor Romero, ingeniero agrónomo que maneja Pemex? ¿Y dónde está López Obrador cuando vemos que el señor quiere exhibir a los que se ampararon contra Santa Lucía, el aeropuerto, o que quiere exhibir a los corruptos que según él patrocinan algunos medios que se han atrevido a tocar este tipo de temas, y nunca ha tocado con el pétalo de una rosa algo que para cualquier persona que el 1 de diciembre, o es más, fíjate, desde la transición, ya esto era un secreto a voces. Esa operación de 635 millones de dólares, en la que se había hecho una compra de una empresa quebrada, lógicamente para generar un dinero a los bolsillos de los que participaron, porque ahí también habría que mencionar a este señor que era el secretario de Energía, Pedro Joaquín Caldwell. Pedro Joaquín Caldwell, o sea, digo, una decisión de 635 millones de dólares, que es un crédito para Pemex que se tomó en ese momento, pues hizo participar hasta el mismo, indudablemente a Peña Nieto. O sea, ese tipo de cosas van hasta arriba. Ahora, como lo triste y que los mexicanos debemos de abrir los ojos, es que tú lo sabes, el propio Esteban Moctezuma Barragán, empleado de Salinas Pliego, está en el gabinete. Y no solamente, el señor Ricardo Salinas Pliego es parte del Consejo Asesor Presidencial de López Obrador. Señor. Y eso te hace entender, pues, que la mafia de poder, si de alguna forma tuvo una transición, pues fue realmente camaleónica, porque ahora los ves al lado de López Obrador y entiendes por qué no tocan ni con el pétalo de una rosa este asunto en el que se ven obligados a mencionarlo, porque no queda otra cuando ya salió en toda la prensa internacional, o que medios como el tuyo, Pedro, lo ponen del tamaño que es, porque es un tamaño que pues hace que la Pemex esté en bono basura. Claro. O sea, están verdaderamente llevando a una debacle de las calificadoras y económica, porque las calificadoras lo que ven es este tipo de hechos. O sea, ellos sabían desde el 2016, la operación fue en el 2015, pero en el 2016, claro que las calificadoras ya tenían información de que había fuertes quebrantos por esta bribonería, producto de operaciones verdaderamente ilegales con la que se sacó dinero de los mexicanos para comprar una empresa deteriorada, quebrada y que valía 6 veces menos. Entonces, aquí apuntamos a 2 presuntos delincuentes, a Peña Nieto y la complicidad de López Obrador, que ahora se ve obligado a decir que va a tener que aplicar la ley y ya le pidió al señor Alejandro Gertz que investigue. No, hombre, por favor, se habían hecho tarugos, sí. se les había pasado de noche. Entonces hay que decirlo con sus letras, estimado Pedro, y como tú dices, es increíble que seamos los ciudadanos los que estamos teniendo que levantar la voz y como tú bien lo apuntas, algunos pocos medios sí lo tienen en primera plana. Tú en tu programa desde muchas horas atrás, pues has estado tocando el significado de fondo que tiene de este sistema político podrido, y que nos muestra que tanto el actual gabinete como el anterior, sin duda, sabían de este tema mejor que nadie. Unos porque lo ejecutaron y otros porque lo estaban solapando. Gilberto, querido, el próximo día 30 va a haber otra vez una manifestación de la ciudadanía que en diferentes puntos de la República Mexicana estarán dando a conocer su inquietud hacia un México bueno y próspero y su inquietud hacia el México que estamos viendo, que a veces nos lleva a pensar que hay una dominante de incertidumbre
en un país en donde no hay consistencia en las políticas públicas, en donde se cancelan obras que deberían de ser y se promueven otras que no deberían, en donde hay un solapamiento de lo que fue la corrupción anterior para que hubiera un gobierno que pudiera llegar a sentarse en la silla, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué me cuentas de esta convocatoria? Con todo gusto, Pedro. Mira, esto tiene su palanca fuertemente en la denuncia de juicio político a López Obrador por traición a la patria del pasado 13 de mayo. Ahí vamos a llamar que es la palanca que pues va coincidente con aquella primera manifestación del 5 de mayo. Bien, en ese sentido nosotros hicimos un proceso de acercamiento con todos los diputados, los 500 y los 128 senadores, directamente. Miles y miles de ciudadanos les pidieron una alerta a que este juicio político proceda. Y todos los días se va confirmando pues esta sobreatención a Centroamérica, la humillación que sufrimos con Trump, esta decisión a mano alzada de darle para atrás al Metrobús en la Laguna, Sí. En fin, todos los días estamos viendo, yo le llamo cochinadas. Debo decirte que llevamos una bitácora y en este momento tenemos fundamentadas 512 cochinadas. Hijo. En lo que va el periodo. 512 que tienen hechos y datos de investigación, de reportaje, de nota, que te dicen el rumbo tan terrible que está tomando México. Y sin duda, pues la caída de la economía, el récord de la criminalidad, el ver esta situación, hace que el 30 de junio, ahorita ya tenemos confirmadas al menos 55 lugares de México en donde habremos de levantar la voz para decir, no te metas con nuestros hijos, no te metas con nuestro dinero y no queremos un México socialista totalitario. Porque, por ejemplo, el tema del amparo que hicieron ciudadanos contra el aeropuerto Santa Lucía exhibió el perfil de un dictador en López Obrador a la hora que los amenaza con exhibirlos. Es increíble. Pero ese tipo de conductas que tipifican a un dictador, a un tirano, pues ya las hemos visto todo este año, estimado Pedro. Entonces los mexicanos que de alguna manera ya queremos mostrar una indignación, que queremos levantar la voz, que queremos que el actual mandatario nacional sepa que tenemos una insatisfacción con el rumbo que está tomando México, habremos de salir a las calles el próximo 30 de junio, domingo, 11 de la mañana en general, algunos lugares más calurosos como Mazatlán, Vallarta, Los Cabos, Tijuana, van a salir a las 10 en puntos simbólicos. Por ejemplo, en la Ciudad de México va a ser en el Monumento a la Revolución a las 11 de la mañana, acá en la Explanada de los Héroes en Monterrey, el Parque de las Sombrillas en Guadalajara, en fin, muchísimos. Pero no solamente eso, Pedro, sino también mexicanos que están en otros rincones fuera de las fronteras mexicanas, porque esto va a ocurrir en los consulados de Nueva York, en el Capitolio de Washington, en el consulado de Dallas, de Houston, San Francisco, Los Ángeles, no se diga también Düsseldorf, Alemania, Bélgica, España, y la idea es que los mexicanos levantemos la voz de empezar a ver un deterioro y una descomposición en el rumbo que toma el país, en donde tú lo puedes ver, y un ejemplo que usamos mucho aquí en Monterrey, porque tú sabes, es un lugar muy industrial, muy empresarial, es ver cómo ya 4 veces le han dado una bofetada al señor Alfonso Romo, donde un día está firmando un pacto de inversión y ese día están cancelando también la posibilidad de inversiones en Pemex, donde el señor le dijo a los empresarios que no iba a pasar nada con Texcoco y paz, a los días le dan para atrás. Entonces el señor Romo, no tengo todavía claro por qué no renuncia, pero también han llevado al baile al señor Salazar Lomelí. Ahorita estoy en comunicación con él y le digo, bueno, Carlos, o eres un infiltrado que está esperando que le den un hueso en este gabinete perdido, o eres un tipo inocente, ingenuo, que no sabes que se está siguiendo la agenda del Foro Sao Paulo, que debe verme con él el próximo 28 de mayo, con el Carlos Salazar. ¿El 28 de qué? ¿De junio?
El 28 de este mes, sí. No, de este mes de junio. De junio. Perdón. Sí. Sí, quedé de verme porque él creo que traía una serie de cosas allá por los Estados Unidos. Ajá. Y bueno, pero tengo una comunicación directa y le digo, Carlos, a ver, ¿qué pasa? O sea, ¿eres ingenuo? ¿Traes una doble agenda? ¿O te está llevando al baile Alfonso Romo con toda esta firma? Ya es la tercera vez que hacen una payasada de firmar por todos los empresarios cuando está parada la inversión, y ese mismo día te dan en la torre con el asunto de que está censurada la posibilidad de inversión pública en estas rondas de Pemex. Pues mira, primero que nada, decirte que el análisis sobre los casos que... Estaríamos aquí todo el día hablando, pero de lo que vas llevando en track, de lo que está sucediendo en nuestro país, es puntual. Yo pienso que lo fundamental que tenemos que tener los mexicanos es una asertividad, una actitud positiva hacia lo que queremos del país y una actitud valiente hacia lo que no queremos. Pienso que lo tiene todo este Congreso que tú encabezas, y en lo particular, yo quiero decir que cada vez de que digo Gilberto Lozano, hay 1000 opiniones, 1000, y a todas ellas, a lo único que me remito es a pensar que si hubiera más mexicanos valientes, que digan las cosas como se deben de decir, en el lugar en el que se deben de decir, bajo la oportunidad como se debe decir, estaríamos en otra condición. Yo te pido que sigas adelante, que estemos juntos en este camino, que haya muchos mexicanos, que el próximo día 30 a las 11 de la mañana, en 55 diferentes ciudades de la República Mexicana, en algunos por la cuestión del uso horario del Pacífico a las 10 de la mañana, estemos pendientes, presentes, pertinentes y en la oportunidad de saber que nos toca hablar, y que si en lugar de hablar callamos, nos convertiremos en cómplices de todo aquello que escuchamos, que nos indigna y que no podemos dejar que esto siga adelante. Y como siempre te agradezco mucho tu presencia. Muchas gracias, Pedro, y debo decirte, bueno, que tú eres un ejemplo de lo que estás exhortando, y yo estoy seguro que sí hay millones de mexicanos como tú, como yo, que lo que pasa es que han estado, a mi modo de ver, un poco en un estado de confort, o a veces un poquito apáticos. Es cuestión de despertarlos y decirlos, no son los fifís los que van a marchar el 30 de junio, somos por encima de todo mexicanos, y que por nuestros hijos y nietos no podemos dejarle una herencia de un país que esté a los caprichos de una persona y de un grupúsculo evidentemente con raíces socialistas comunistas. Gracias, Pedro, por este espacio, y sabemos que tú eres de los pocos medios que nos dan esta oportunidad, porque bueno, pues los demás o tienen miedo o son cómplices con su silencio. Es claro, me encanta escuchar tu voz. Sigue adelante, no calles nunca, querido Gilberto. Gracias y buenos días. Buenos días a todos. Gracias, Gilberto Lozano. Mira, es un hombre polémico, pero quien mueve el agua siempre causa polémica. Ahora, yo prefiero un hombre polémico así, activo, presente, valiente, entrón, analítico, en fin, que pues la pasividad de sentarte en un café con un cuate en la intimidad y decir, oye, esto está de la fregada, esto ya es inaguantable. Ah, sí, ¿y qué hacemos? Esa es la pregunta. Porque como mexicanos estamos, digamos, todos, hay un montón de indignación. Incluso muchos de los que votaron por el presidente, hoy presidente López Obrador, que votaron por un cambio, que se dan cuenta de que la regaron. Está bien, pues ya, pasó. Así es. Hubo grupos, aquí uno incluido, que tratamos de denunciar lo que vendría. ¿Cuántos años nos pasamos? Por lo menos un par de años consistentes, sí, haciendo sentir que por favor evitáramos lo que iba a pasar. Bueno, pasó, ya está, estamos aquí. ¿Y ahora qué? Pues entonces, en el ahora qué, lo que sí les puedo decir es que tenemos que indefectiblemente luchar por un México que es el México que queremos.